Bienvenidas a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para las estudiantes de primero básico. En este video veremos el valor de una expresión algebraica. Puedes consultar tu libro de Matemáticas 1 en las páginas 62 y 63. Soy la catedrática Marina Palala. Aprendamos a encontrar entonces el valor de una expresión algebraica. Veamos el siguiente problema. Jimena utiliza láminas para techar su casa. El número de clavos que necesita depende del número de láminas. La relación entre el número de láminas y el número de clavos se representa por 3x más 3, donde x es el número de láminas. Vemos entonces que Jimena necesita saber cuántos clavos va a utilizar para instalar determinada cantidad de láminas. En este caso, vamos a encontrar el número de clavos que requiere o necesita para instalar 6 láminas. Conocemos ya nuestra expresión algebraica y sabemos que lo que estamos buscando es el número de clavos. Entonces, nuestra expresión algebraica es 3x más 3, donde x es el número de láminas. Entonces, para 6 láminas vamos a sustituir en x el valor 6, porque es lo que queremos encontrar. ¿Cuántos clavos necesito para instalar 6 láminas? 3 por x más 3. Entonces, sabemos que 3 se va a multiplicar por el valor de x y sustituimos. En lugar de x colocamos su valor, que es 6, y ahora multiplicamos. 3 por 6, 18, más 3, 18 más 3 es 21. Con este resultado sabemos entonces que Jimena necesita 21 clavos para instalar 6 láminas. ¿Te das cuenta de cómo sustituimos? Colocamos en el lugar de la variable el valor que queremos sustituir, en este caso es 6, decimos que x es igual a 6. Entonces, en lugar de colocar en la expresión algebraica la x, colocamos el 6 y realizamos la operación. Siempre que hay una letra a la par de un número o una variable a la par de un número, nos indica producto. Y por eso multiplicamos 3 por el valor de la variable. 3 por 6 nos dio como resultado 18 y le agregamos el 3. En este caso, entonces, Jimena necesita 21 clavos. Una sustitución consiste en reemplazar, en colocar en lugar de, eso es reemplazar, la variable de una expresión por un número. ¿Qué estamos reemplazando? A la variable la estamos reemplazando por un número. El resultado de la sustitución en una expresión se llama valor numérico de la expresión. Entonces, cuando se te diga en una instrucción que encuentres el valor numérico de la expresión, lo que tienes que hacer es sustituir ese valor y encontrar el resultado. En este caso, lo que acabamos de hacer entonces es encontrar el valor numérico de la expresión 3x más 3 para x igual a 6. Ahora veamos cuántos clavos se necesita para instalar 8 láminas y 20 láminas. En este caso, para instalar 8 láminas, el número de clavos que necesitamos, siempre vamos a sustituir en x el valor 8 y veamos cómo lo hacemos. Primero tenemos que tener claro que el coeficiente numérico lo vamos a multiplicar por el valor de la variable. En este caso, 8. Y 8 por 3 nos va a dar como resultado 24
Y a ese 24 le vamos a sumar el 3 de nuestra expresión y nos da como resultado 24 más 3, 27. Entonces, para instalar 8 láminas necesitamos 27 clavos. Y para instalar 20 láminas, bueno, entre más láminas sean, más difícil será establecer el número de clavos que necesitamos. Por eso, en una expresión algebraica es mucho más fácil averiguar para cualquier número de láminas cuántos clavos necesitamos. Para 20 láminas, entonces, vamos a sustituir en X el valor 20. Entonces, escribimos 3 por 20 más 3. 3 por 20 es 60, más 3, 63 clavos. Y si quisiéramos instalar 800 láminas, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, sustituir en lugar de X ese número 800 y saber cuál es el resultado de la expresión o el número de clavos que necesitamos. ¿Cómo resolvemos el valor de una expresión algebraica cuando tiene como variables, en las variables un valor negativo? Veamos. Para sustituir en la ecuación 2a menos 7, vamos a escribir primero la ecuación y luego vamos a escribir en lugar de la variable a el valor de la variable que le fue asignado, que en este caso es menos 3, y multiplicamos. 2 por menos 3 nos da como resultado menos 6. Recuerda que cuando multiplicas un negativo por un positivo, en este caso 2 es positivo y 3 es negativo, nos da como resultado otro negativo. Entonces, más por menos nos da menos y ahora le restamos al negativo 7 y tenemos entonces la suma de estos dos números negativos. Y si sumamos dos números negativos, obtenemos otro número negativo. En este caso, el negativo 6 más el negativo 7 nos da como resultado el negativo 13. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a sustituir en la ecuación 12 menos x, cuando x es igual a 8. Vemos que lo que estamos encontrando es el valor de la expresión cuando x es igual a 8 negativo. Entonces, en lugar de la variable x escribimos al negativo 8 y ahora vemos que cuando se está restando a un número negativo, lo que hacemos es recordar que en la resta se va a convertir en suma con el opuesto del sustraendo. En este caso, el opuesto del negativo 8 es el positivo 8. Y 12 más 8 nos da como resultado 20. Bien, ahora veamos cómo resulta cuando sustituyamos en la ecuación o en la expresión algebraica menos 3b más 5. En la sustitución tenemos que considerar que vamos a sustituir en b el valor de b, que es menos 2, y que vamos a multiplicar estos valores. Menos por menos nos va a dar más, y 3 por 2, 6. Y le sumamos el 5. 6 más 5 nos da como resultado 11. Ahora veamos qué pasa cuando sustituyamos en menos 5y menos 10. El valor de y será menos 4. Menos 5y menos 10, ahora en vez de colocar la y, estoy colocando el valor que está tomando la y para este caso, y el valor es menos 4. Multiplico 5 por menos 4 y me da como resultado 20. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más, y ahora le resto 10 y me queda como resultado 10. Bien, no olvides entonces que tienes que seguir aplicando los signos para multiplicar.
Algo importante también que debes de revisar es qué operación es la que estás realizando. En algunos casos lo que estábamos haciendo era multiplicando y en este caso lo que estábamos haciendo era restando. Y recuerda que cuando restamos, la resta se convierte en suma con el opuesto del sustraendo. En este caso el opuesto del negativo 8 es el positivo 8 y lo vamos a sumar con él. Por eso sumamos 12 más 8. Esto es importante que lo recuerdes, lo vimos cuando estudiamos la resta de números enteros. Bien, ahora debes de seguir ejercitándote, debes de seguir practicando en casa. Recuerda que debes ejercitarte para perfeccionarte en todo lo que aprendes. En la práctica es que encontraremos las dificultades y también nuestras habilidades se pondrán en marcha. Así que hay que practicar para que también tengamos más habilidad para resolver los problemas, para resolver las operaciones. Todo depende de cuánto practiques. Por favor, realiza entonces los ejercicios que propone tu libro al final de la página 64 y 65. Permanece en casa y no olvides lavarte las manos con agua y jabón constantemente. Cuida de tu bienestar y del de tu familia. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.